cómo se reconstruye un corazón después de haber estado en el altar del sacrificio. Isaac descendió del monte Moría con una carga invisible sobre sus hombros. La cuerda con la que había sido atado ya no marcaba su piel, pero el peso del cuchillo que casi le arrebató la vida seguía presente en su memoria. ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué lo llevó hasta el borde de la muerte solo para detenerse en el último instante? Isaac había visto el fuego, había sentido la leña bajo su espalda y el filo de la obediencia de su padre sobre su vida. Pero también había visto algo más, la provisión de Dios. El carnero atrapado en el zarzal fue la prueba viviente de que el Dios de su padre era el Dios que salva. Pero ahora Isaac tenía que caminar su propio camino. Su fe debía ser probada. Su corazón debía encontrar su propio latir bajo la mirada de Dios. Sara murió poco tiempo después. El vacío en la tienda de su madre era insondable. La risa que alguna vez había dado sentido a su nombre ahora se había apagado. Isaac vagaba por los campos al atardecer, orando, meditando, buscando sentido en el eco de las promesas que Dios le había dado a su padre. ¿Acaso él sería el heredero de la gran nación prometida? ¿Cómo podría cumplirse esa promesa si él aún estaba solo? Abraham vio el peso que cargaba su hijo. Sabía que Isaac necesitaba algo más que la memoria de un milagro para sostener su fe. Isaac necesitaba una compañera, una ayuda idónea, alguien que caminara con él bajo el pacto divino. Pero Abraham también sabía que la esposa de Isaac no podía ser cualquiera. No podía tomar una mujer de las tribus de Canaán, corrompidas por la idolatría y la inmoralidad. La mujer de Isaac debía ser una elegida, enviada por Dios mismo. Abraham llamó a su siervo más fiel y le dio una misión sagrada. Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de los cananeos. Ve a mi tierra, a mi parentela, y toma de allí esposa para mi hijo. El siervo, temeroso de la magnitud de su encargo, preguntó, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo? ¿Debo entonces llevar a tu hijo de regreso a la tierra de donde viniste? Pero Abraham fue claro, no lleves a mi hijo allá. Dios enviará a su ángel delante de ti y guiará tu camino. El siervo partió con 10 camellos cargados de riquezas y un corazón lleno de incertidumbre. ¿Cómo podría encontrar a la mujer indicada? ¿Cómo podría saber que era ella? Al llegar a las afueras de la ciudad de Nacor, el siervo se detuvo junto a un pozo y oró, «Oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que hoy tengas éxito conmigo. La joven que me dé de beber y que también dé de beber a mis camellos, sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac». Antes de que terminara de orar, apareció Rebeca, hermosa, pura, con un cántaro sobre el hombro. La joven descendió al pozo y el siervo se acercó. «Por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro». Rebeca no solo le dio de beber, sino que también se apresuró a sacar agua para todos los camellos. ¿Sabes cuánta agua puede beber un camello después de un largo viaje? 10 camellos podían beber hasta 200 litros de agua. Pero Rebeca no dudó, no vaciló, no se quejó. Su espíritu servicial reflejaba algo más grande que una simple cortesía. Reflejaba la providencia de Dios. El siervo, al ver cómo se cumplía cada palabra de su oración, se postró en adoración. «Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su amor y fidelidad». Cuando el siervo reveló el propósito de su viaje, Rebeca entendió que esto era más que una coincidencia. Esto era el plan de Dios, y sin dudar, aceptó seguir al siervo para conocer al hombre al que Dios la había destinado. Isaac estaba en el campo, meditando al atardecer. El viento movía suavemente las espigas de trigo. Su corazón todavía cargaba las cicatrices de Moria, todavía extrañaba la voz de su madre. ¿Sería suficiente la promesa de Dios para sostenerlo? Entonces la vio. A lo lejos, una caravana de camellos avanzaba sobre el horizonte dorado. Rebeca descendió del camello y cubrió su rostro con un velo. Isaac sintió que su corazón se aceleraba.
El siervo se acercó y le contó todo lo que había sucedido, cada detalle de la oración respondida, cada gesto de la joven que estaba frente a él. Isaac la tomó por esposa, la llevó a la tienda de su madre y la amó. En el amor de Rebeca, Isaac encontró consuelo por la pérdida de Sara. En sus ojos descubrió el cumplimiento de la promesa. En su corazón entendió que Dios no solo provee en el monte del sacrificio, también provee en los caminos de la vida. Isaac amó a Rebeca desde el primer momento en que la vio. No fue solo una atracción superficial. Fue como si el mismo Dios hubiera moldeado sus destinos para encontrarse en ese preciso instante. La promesa de Dios a Abraham ahora pesaba sobre los hombros de Isaac. Pero ¿cómo podría florecer esa promesa si el vientre de Rebeca permanecía vacío? Años pasaron. La tienda de Isaac seguía en silencio. No había risas de niños. No había señales de la descendencia prometida. No había sido Rebeca la mujer elegida por Dios. No fue su encuentro una respuesta directa a una oración. Entonces, ¿por qué Dios guardaba silencio? Isaac conocía demasiado bien el dolor de la espera. Su padre, Abraham, había esperado 25 años para ver cumplida la promesa de Isaac. Pero ahora, ¿se repetiría la historia? ¿Tendría que tomar otro camino para forzar el cumplimiento de la promesa, como lo había hecho Abraham con Agar? No. Isaac tomó una decisión diferente. No buscó una solución humana. No intentó resolver el problema por sí mismo. Isaac oró al Señor por su esposa, porque ella era estéril. No fue una oración superficial. Fue un clamor desde lo más profundo de su ser. Isaac entendía que la vida no venía de la carne ni de la fuerza humana, sino únicamente de Dios. Y Dios respondió. Rebeca concibió, pero algo extraño comenzó a ocurrir dentro de su vientre. El embarazo no fue pacífico. Había una lucha interna que Rebeca no entendía. El dolor era intenso, las noches eran largas, y el conflicto en su interior parecía más espiritual que físico. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Podría perder el fruto de la oración de Isaac? Rebeca hizo lo correcto. No se resignó a la confusión ni al temor. Si esto es así, ¿por qué me pasa esto? Entonces buscó al Señor, y Dios le reveló el misterio. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. 2 hijos, 2 naciones, 2 destinos en conflicto desde el vientre. ¿Qué significaba esto para la promesa? ¿No debía el primogénito ser el heredero de la bendición? Pero Dios ya estaba revelando que su plan no seguiría las reglas humanas. La primogenitura no se basaría en el orden natural, sino en la elección divina. Llegó el día del nacimiento. El primer niño salió rojo y cubierto de vello, como un manto de piel sobre su cuerpo. Lo llamaron Esaú, pero cuando Esaú fue sacado, una pequeña mano lo seguía aferrada a su talón. El segundo niño salió sujetando el pie de su hermano, como si estuviera intentando tomar su lugar desde el principio. Lo llamaron Jacob, que significa el que suplanta. Desde ese momento, las tensiones comenzaron a tejerse en la vida de la familia de Isaac. Esaú era un cazador nato, un hombre fuerte y hábil en el campo. Jacob era tranquilo. Permanecía en las tiendas, observando, esperando. Isaac se inclinaba hacia Esaú, pues Esaú reflejaba la fuerza, la habilidad y la valentía que cualquier padre admiraría. Pero Rebeca, ella veía algo diferente en Jacob. Isaac vio crecer a sus hijos con personalidades opuestas. Esaú se convirtió en un hombre fuerte, un cazador nato, impulsivo y agresivo. El campo era su hogar, y su habilidad con las armas lo hizo ganarse el respeto de los hombres. Jacob, en cambio, era tranquilo y calculador. Se quedaba en las tiendas, observando, esperando. Esaú era la fuerza, Jacob era la estrategia. Isaac amaba a Esaú, lo admiraba. La destreza y la valentía de Esaú reflejaban la imagen de un hombre que podría liderar una nación. Pero Rebeca miraba a Jacob de manera diferente. Ella recordaba la palabra de Dios: el mayor servirá al menor. Un día, Esaú regresó del campo agotado y hambriento. Jacob estaba preparando un guiso rojo y aromático.
El olor debió haber sido tentador, porque Esaú, sin pensarlo, dijo: «Dame de ese guiso, porque me estoy muriendo de hambre». Jacob lo miró con calma. La oportunidad había llegado. «Véndeme primero tu primogenitura». ¿Estaba Jacob siendo astuto o estaba cumpliendo el plan de Dios? Esaú, cegado por su hambre y su impulsividad, respondió sin medir las consecuencias: «¿De qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo?». Jacob le dio el guiso, y Esaú comió y bebió, y en ese momento despreció su primogenitura. Pero Isaac no supo nada de este intercambio. Aún creía que Esaú era el heredero natural de la bendición. Isaac envejeció. Sus ojos se volvieron débiles, y la ceguera lo llevó a depender cada vez más de su intuición y de las voces a su alrededor. Sabía que su tiempo se acercaba. La bendición debía ser entregada. Y para Isaac, Esaú seguía siendo el elegido, pero Rebeca sabía que el plan de Dios era diferente. Una mañana, Isaac llamó a Esaú y le dijo: «Hijo mío, toma tu arco y tus flechas, ve al campo y tráeme caza. Prepárame un guiso como a mí me gusta, para que mi alma te bendiga antes de morir». Pero Rebeca escuchó la conversación y actuó rápidamente. Llamó a Jacob y le dijo: «Tu padre está a punto de dar la bendición a Esaú, pero tú debes tomarla, porque Dios te ha elegido». ¿Fue engaño o fue el cumplimiento del plan divino? Jacob, siguiendo las instrucciones de Rebeca, se cubrió con pieles de cabra para imitar la textura de los brazos velludos de Esaú. Preparó un guiso y se lo llevó a Isaac. El anciano, confundido, tocó los brazos de Jacob y dijo: «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú». Pero Isaac, confiando en el tacto y en el aroma del guiso, pronunció la bendición: «Dios te dé del rocío de los cielos y de las grosuras de la tierra. Que te sirvan los pueblos y naciones se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan, y benditos los que te bendigan». Jacob salió de la tienda con la bendición en sus manos. El destino de la promesa de Abraham ahora reposaba sobre él. Pero Esaú regresó, y cuando descubrió lo que había sucedido, su grito fue desgarrador: «¿No tienes más bendición para mí, padre?». Isaac tembló. Sabía que no podía revertir la bendición, porque Dios ya había decidido. Esaú clamó por una bendición alternativa, y aunque a Isaac le concedió un legado, dejó claro que Jacob sería el señor de su hermano. Esaú salió de la tienda con lágrimas de rabia y odio en sus ojos. «Mataré a mi hermano Jacob después de que muera mi padre». Rebeca supo que Jacob debía huir. Isaac, aunque herido por el engaño, entendió que Jacob era el elegido. Entonces reafirmó la bendición sobre Jacob y lo envió a Padán Aram, a la casa de Labán, para buscar esposa. Isaac envejeció en soledad. Jacob estaba lejos. Esaú se distanció y formó una nación propia en Edom. Pero Isaac entendió que Dios había guiado cada evento, incluso los más dolorosos. La bendición no fue entregada por el engaño de Jacob, fue entregada por la voluntad soberana de Dios. Isaac vivió 180 años. Vio regresar a Jacob después de años de ausencia, ahora convertido en el padre de una nación. Jacob regresó con esposas, hijos y una multitud de ganado. La promesa estaba comenzando a multiplicarse. Isaac murió en paz, sabiendo que la promesa de Dios estaba avanzando. Fue sepultado en la cueva de Macpela junto a Abraham y Sara. Esaú y Jacob, los hermanos divididos por la bendición, se reunieron para darle sepultura. El ciclo de conflicto y reconciliación continuaba, pero el plan de Dios seguía intacto. Isaac fue el puente entre Abraham y Jacob. Él no solo fue el hijo de la promesa, fue el testigo de cómo Dios elige, dirige y cumple su propósito, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. La bendición había pasado a Jacob. El pacto ahora estaba en las manos de un hombre que había comenzado su vida como un suplantador, pero que Dios moldearía para convertirlo en el padre de una nación. Pero, ¿cómo podría Jacob, el que engañó y huyó, convertirse en el portador legítimo de la promesa? ¿Qué encuentros y pruebas enfrentaría para convertirse en Israel, el padre de las 12 tribus?
No te pierdas el próximo capítulo de esta historia épica, la vida de Jacob, el hombre que luchó con Dios y prevaleció.